de lactasa nos proporcionó glucosa, nos proporcionó galactosa. Y esta galactosa se absorbe y va a seguir todo un metabolismo. Vamos a revisar para comprender qué cosa es la galactosemia o cómo se produce. Tenemos que revisar cuál es el metabolismo de la galactosa. Entonces, la galactosa por acción de una enzima que es la galactosinasa, ustedes han visto ya el metabolismo de la galactosa y la glucosa en teoría, ¿no? ¿Han visto o no? Sí. ¿No los han revisado? Y esto supone el consumo de ADP, de ATP a ADP, de magnesio como cofactor, y nos va a dar la galactosa 1-fosfato. Galactosa 1-fosfato. La galactosinasa hace que se fosforile la galactosa y nos va a dar galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va a interactuar con la UDP glucosa para formar la glucosa 1-fosfato y la UDP galactosa. Esta reacción se realiza gracias a la acción de una transferasa. Transferasa de UDP. Esta es la primera enzima y esta es la segunda enzima. Esta UDP galactosa, por acción de una lactosa sintetasa, nos puede dar lactosa nueva. Y este es por una lactosa sintetasa. Pero esta UDP galactosa, por acción de una epimerasa, de la tercera enzima, nos puede dar la glucosa 1-fosfato, y esto nos va a dar después ¿okay? Ese es el metabolismo de la galactosa. Cuando nosotros hablamos de galactosemia, quiere decir que hay mucha galactosa. Quiere decir que la galactosa no se ha podido metabolizar en forma adecuada. ¿Y cuándo sucede esto? Básicamente cuando hay deficiencia enzimática, sea de la galactosinasa, o sea, de esta transferasa de UDP. Cuando la deficiencia es de galactosinasa, vamos a tener simplemente la galactosuria. Es un trastorno benigno que no da ninguna sintomatología y que se caracteriza por dar un elemento reductor más en la orina, porque va a haber galactosuria y va a actuar cuando hacíamos la determinación de glucosa mediante el método de Follangou o de Follangou o de el otro método. Básicamente nos podía dar elemento reductor, y peor aún si nosotros hacíamos la determinación de glucosa con la cinta, que mide solamente elementos reductores. Cuando hacemos con el método enzimático, básicamente ahí dosamos solamente glucosa y no nos salen los otros elementos que también son reductores, como por ejemplo la lactosa, que es un elemento reductor.
Por lo tanto, el hecho de que haya solamente galactosuria no tiene el citocromo avalino, que no tiene ninguna importancia, salvo saberlo distinguir para no pensar que un paciente esté haciendo glucosuria y que pueda ser diabético, cuando nosotros analizamos la orina mediante y de papel. Sabemos que tiene galactosuria y que ese elemento reductor está dando una reacción falsamente positiva para glucosa. Bien. La deficiencia de esta transferasa sí nos va a dar síntomas y nos va a dar el cuadro de galactosemia clásica. En el caso del cuadro de galactosemia clásica, que se debe básicamente a un aumento en la concentración de galactosa 1-fosfato. O sea, el cuadro clínico de galactosemia clásica se debe básicamente a un incremento en las cantidades de galactosa 1-fosfato, que se acumula básicamente en el hígado, ¿no? El cuadro clínico se va a traducir por la presencia de albuminuria, aminoaciduria, hepatomegalia, el hígado va a crecer, que esteatosis hepática que evoluciona hacia la cirrosis hepática y finalmente insuficiencia hepática y muerte, ¿no? Caracteriza también a los pacientes con galactosemia clásica el retardo mental. Y hay una característica que se da y que hay que saberla reconocer muy bien, que es la presencia de cataratas. La catarata, cuando se ve, normalmente la catarata se presenta pues en los pacientes de edad avanzada, ¿no? O también en un diabético de edad media. Pero encontrar cataratas en un niño definitivamente no es común y a algo se tiene que deber. Y una de las causas es la galactosemia, ¿no? ¿Y por qué es que se presentan las cataratas en los pacientes con galactosemia? La galactosa que está incrementada va a favorecer la actividad de una enzima que es la reductasa de aldosa o aldosa reductasa. Y esta reductasa de aldosa que actúa sobre la galactosa, que está elevada, nos va a producir la síntesis de un compuesto que se llama el galactotiol o dulcatol. Galactotiol o dulcatol. Esta sustancia impregna el cristalino y es la base para la producción de esta opacidad del cristalino que se conoce como catarata. La actividad de esta reductasa de aldosa supone el consumo de NAD. Va a haber consumo de NAD. Y este consumo de NAD nos va a producir, el mayor consumo de NAD nos va a producir una deficiencia de los grupos tiol reducidos y del glutatio. Disminuyen los grupos tiol reducidos y disminuye el glutatio, y esta disminución de los grupos tiol reducidos y disminución del glutatio origina la precipitación de proteínas. Donde precisamente en el cristalino, donde ya existía una sustancia que es el dulcatol o galactotiol. Esta precipitación de proteínas completa ¿no? la fisiopatología en la producción de cataratas en estos casos de galactosemia clásica.
Por lo tanto, la aparición de cataratas en un niño nos obliga al descarte de que el niño tenga una galactosemia que puede ser definitivamente importante. Si bien es cierto, el diagnóstico puede ser clínico y podemos tener la sospecha clínica de estar frente a una galactosemia, la definición del diagnóstico va a basarse en la medición de la actividad de estas enzimas, básicamente de la transferasa de UDP, en los glóbulos rojos. Entonces, nosotros determinamos la acción enzimática en los glóbulos rojos de esta, sobre todo de esta UDP transferasa, para poder asegurar la presencia de galactosemia clásica. Eso, y obviamente la determinación de galactosa en la orina, porque indudablemente que en un paciente con la galactosemia clásica, además de los trastornos hepáticos, del trastorno mental, de la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal que se presentan al final de su vida, no va a haber presencia de galactosuria, que a diferencia de la galactosuria simple por deficiencia de galactosinasa, ¿no?, en el cual no hay todo el cortejo sintomático que se ve en la galactosemia clásica. Ese es lo referido a la galactosemia. El otro cuadro que tenemos que revisar es el de la fructosemia. Y para revisarlo debemos también hacer referencia a cómo es la vía metabólica a la cual es sometida la fructosa de la dieta. La desfructuosa por acción de una fructosinasa nos va a dar la fructosa 1-fosfato. Y por la acción de una exoquinasa nos va a dar la fructosa 6-fosfato. ¿Okay? Esta fructosa 1-fosfato, por acción de una enzima que es la aldolasa B, la aldolasa B, nos va a dar el gliceraldehído. Nos va a dar el gliceraldehído. Esta fructosa 6-fosfato, por acción de una fosfofructosinasa, nos va a dar la fructosa 1,6-difosfato. La fructosa 1,6-difosfato. Esta fructosa 1,6-difosfato va a ser sometida a la acción de otra enzima semejante a la aldolasa B, que es la aldolasa A. La fructosa 1,6-difosfato, al ser sometida a la acción de la aldolasa A, que es otra enzima, nos va a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Al gliceraldehído 3-fosfato.
Y esto es gracias a la acción de la aldolasa A, predominantemente. En muy pequeña proporción también a la aldolasa B, pero sobre todo a la aldolasa A. Este gliceraldehído 3-fosfato va a convertirse finalmente en fosfoglicerato y en piruvato, que es donde termina la fosfoglicerato y finalmente en piruvato. Este gliceraldehído puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato gracias a la acción de una triosinasa. Y esta fructosa nos puede dar una reacción intermedia formando la dihidroxi acetona fosfato. Estas reacciones van en ambos sentidos. Yo lo estoy haciendo acá en el sentido de la vía hacia el piruvato para ser un poco más explicativo, pero puede ir también en el sentido inverso. De tal forma de que cuando hay deficiencia de fructosinasa, solamente fructosinasa, vamos a tener un aumento en la concentración de fructosa en sangre y que se traduce semejante a la galactosuria inocua, que no tiene mayor importancia que saber a reconocer para no confundirse con otros diagnósticos, se va a traducir en una fructosuria. La fructosuria por sí es la presencia de fructosa en la orina, es un elemento reductor que tiene el mismo significado que la galactosuria. No va a producir ningún otro trastorno. Pero cuando hay deficiencia de esta aldolasa B, allí sí vamos a estar frente a la fructosemia clásica, producto de la acumulación de la fructosa 1-fosfato. Esta aldolasa B es una enzima que va a estar básicamente en el intestino y en el hígado. Intestino e hígado es donde en mayor actividad de esta aldolasa B se puede encontrar. ¿Cómo es el curso? ¿Cuál es el curso o las características de un paciente con fructosuria clásica? Ya con fructosuria clásica. No con la fructosuria simple, sino con la fructosemia. Una de las características es la hipoglicemia. La hipoglicemia. Al verse cortado el paso acá por deficiencia de la aldolasa B, no va a llegar hasta piruvato, pese a existir esta exocinasa, porque esta es la vía principal, y por lo tanto hay menor producción de glucosa. Y también esta disminución en la producción de glucosa se debe a la falta de respuesta al glucagón. La deficiencia o la falta de respuesta al glucagón hace de que la glucogenólisis no sea tan efectiva y por lo tanto los niveles de glicemia tiendan a bajar. Esa es una de las características de la fructosemia, la hipoglicemia. La otra característica es la hipofosfatemia.
la hipofosfatemia, está generada básicamente por el acúmulo de fructosa 1-fosfato que compromete al hígado. Y hay acumulación de fructosa 1-fosfato en el hígado. Y por eso las concentraciones de fósforo van a estar venidas a menos. La hipofosfatemia. Y finalmente, como en el caso de la galactosemia clásica, habrá también fructosúria. Fructosúria. La fructosuria completa la tirada de características en un paciente portador de fructosemia. Indudablemente que estos pacientes hacen finalmente insuficiencia hepática, hacen cirrosis hepática, ¿no? Puede tener acidosis tubular renal también. Hay un cuadro clínico de náuseas, vómitos, ¿no? Y finalmente fallecen por insuficiencia hepática y cirrosis. El diagnóstico se comprueba viendo, si bien es cierto, hay muchas características que nos pueden llevar a la presunción diagnóstica, pero la comprobación del diagnóstico se basa en la medición de la aldolasa B en una biopsia de yeyuno o de hígado. Si yo debo hacer una biopsia hepática o una biopsia intestinal para confirmar la presencia de fructosemia. ¿Está claro? Así llegamos al diagnóstico. Indudablemente, al igual que en la galactosemia, el tratamiento para estas dos entidades será la de prescindir en un caso de lácteos y en otros casos de azúcar de caña, que nos va a dar fructosa. O sea, porque acá la posibilidad de administrar las enzimas de estas dos, no, es a diferencia de lo que es la intolerancia por la deficiencia de sacaridasa, que puedo dar yo enzimas digestivas, pero cuando se trata de galactosemia o se trata de fructosemia, no tenemos nada que hacer sino básicamente eliminar de la dieta los compuestos que nos va a dar galactosa y que nos van a dar fructosa. Ese sería el tratamiento. Cosas que a veces, cuando no se repara, el paciente ya está en insuficiencia hepática severa, en hiperaminoaciduria, insuficiencia renal, y el paciente ya tiene un curso básicamente inexorable. Muy bien. Y finalmente, el otro punto que teníamos que tratar era el que correspondía a las mucopolisacaridosis. Nosotros hablamos de mucopolisacaridosis, nos referimos a las mucopolisacaridosis, a un conjunto de enfermedades que se deben a la acumulación de mucopolisacáridos. Debido a un trastorno, a un desequilibrio entre la síntesis y la degradación, de estos mucopolisacáridos. Normalmente debe haber un equilibrio. Se sintetizan y se degradan. Aquí lo que pasa es que hay una menor degradación de estos mucopolisacáridos en casi todos los casos, ¿no? Que se va a traducir básicamente por aumento de dos sustancias que son el condroitin sulfato B o dermatán, y el sulfato de heparán. Sulfato de heparán y el dermatán van a verse aumentados. Y esto se atribuye a la deficiencia de una enzima que es la beta-galactosidasa. La deficiencia de beta-galactosidasa, a esta deficiencia se atribuye la menor degradación de los mucopolisacáridos. De tal forma de que en la orina, en casi todos los casos,
salvo en el síndrome de Morquio, en casi en todos los casos va a haber una mayor eliminación de dermatán, que es el conduitín sulfato B, o del sulfato de heparán, en casi todas las mucopolisacáridos. Muy rápidamente, para decirles cuáles son las características de estas mucopolisacaridosis. Se clasifican las mucopolisacaridosis del 1 al 6. La del tipo 1 es el síndrome de Hunter. La 2 es el Harler. El 3 es el Sanfilippo. El 4 es el de Morquio. El 5 es el del Chie. Y el 6 es el de Marató. El de Marató. Las 3 primeras cursan con gran retardo mental. Con gran retardo mental. A deficiencia del Morquio, Chie y Marató, que no tienen retardo mental. Esa es una diferencia, digamos, a grosso modo. Y la única que no tiene una mayor excreción de dermatán o del sulfato de heparán es el Morquio, el síndrome de Morquio, en el cual lo que predomina es la eliminación del alfa-ceratosulfato, por la orina, que es también un derivado del mucopolisacárido. Es el único, porque todas las demás tienen exactamente lo mismo. Todas se transmiten mediante un gen dominante, un gen recesivo ligado a X, sobre todo el de Harler, ¿no? Y son de mortalidad muy temprana. ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome de Hunter? El síndrome de Hunter a veces usualmente se diagnostica a muy temprana edad, porque el niño no crece, ¿no? Hay enanismo, no, hay hipertricosis, o sea, aumento de la pilosidad, no, los niños son cabezones, tienen diversos trastornos como cardiopatías congénitas, aneurisma de la arteria aorta o coartación de aorta, daños valvulares mixtos, ¿no? Tienen gran hepatoesplenomegalia, ¿no? Y osteoporosis. Hay una osteoporosis y hay una deformación ósea marcada. Estos casos, el síndrome de Hunter, se diagnostican muy tempranamente y son pues llevados a una muerte muy temprana, ¿no? El síndrome de Harler es un síndrome que es semejante al Hunter pero menos agresivo. Ahí predomina todo lo que les he dicho, pero en menor intensidad del Hunter. Hay sordera y hay retraso mental. El retraso mental mayor es en el de Hunter que en el de Harler, pero hay retraso mental. En el Sanfilippo el retraso mental es importantísimo, y la deformación ósea, sobre todo lo que es a nivel de la caja torácica, también es grande. En síndrome de Morquio no hay retraso mental. Decíamos de que en estos 3 últimos no hay retraso mental. La talla es pequeña, pero una de las características, aparte de que es la única de las mucopolisacaridosis que no se caracterizan por una mayor eliminación del dermatán y del sulfato de heparán en la orina, sino del ceratosulfato, una de las características es la osteoporosis. Estos pacientes
sufren fracturas óseas desde muy niños por osteoporosis importante. Y en el síndrome de Chie, que es una variante autosómica rara del síndrome de Harlow, lo que caracteriza a esta enfermedad, a este trastorno, además de la osteoporosis marcada, es la insuficiencia aórtica. Solamente se ve insuficiencia de la válvula aórtica. Es una de las características. Y el otro es el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo, que origina un adormecimiento de la mano, ¿no?, sobre todo en la parte de lo que es el dedo, el pulgar, ¿no?, y gran dificultad para hacer la pinza. Esa es una de las características del síndrome de Chie, insuficiencia aórtica y el síndrome del túnel del carpo. Y finalmente tenemos el síndrome de Marató, donde hay enturbamiento de la córnea, la inteligencia es normal, no hay retraso mental, pero las anormalidades esqueléticas con deformidades de la tibia, deformidades de los huesos de la mano, ¿no?, de los hombros, es importante. Eso es el síndrome de Marató, con una inteligencia normal. Muy bien, hemos hecho una revisión de las mucopolisacaridosis, de la galactosemia, triptosemia y las deficiencias de disacáridas. ¿Alguna pregunta?